necesarias estas cositas. Amén. Efesios capítulo 3 versículo 17. Efesios capítulo 3 versículo 17. Dice la palabra de Dios: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Repita otra vez conmigo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con toda la iglesia. ¿Qué tenemos que comprender? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Escuche: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Usted sí entendió por qué tiene que estar arraigado en el Señor? Miren esto tan hermoso. Aquí podríamos terminar la prédica con esto que leímos y con lo que dijo el hermano Osvaldo, inspirado por Dios, porque creo que habló inspirado por Dios. Podríamos terminar el culto y nos iríamos contentos, pero creo que Dios tiene algo más. Oremos al Señor. Bendito Dios, Señor Jesús, Dios todopoderoso, te adoro con todo mi corazón, Señor. Gracias por darme la oportunidad de poder ser el portavoz, Señor, el instrumento por el cual tú vas a hablar, Señor, tu palabra a tu iglesia. Señor, que podamos tener la capacidad de entender hoy, Dios mío, que tú nos des fuerza, que tú nos des fortaleza para tomar decisiones, Dios mío. Te lo ruego, Dios eterno, habla nuestra vida, Señor, en tu santo nombre, Jesús, en tu santo nombre. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermano, diga gloria a Dios y tome asiento. Bueno, entonces vamos a hablar de arraigados. Amén, arraigados. Leímos un texto muy hermoso de la palabra de Dios que yo creo que nos introduce en lo que Dios hoy quiere hablarnos. Estoy muy contento de ver a Jennifer. Jennifer, Dios me la bendiga. Me la bendiga. Me saluda a Elías, la niña. A mucha alegría de verla. Dios tiene planes con ustedes. No se olviden nunca eso. Amén. Mi hermano Pedro, Dios me lo bendiga, mi hijo. Dios le ha traído a este lugar. Estemos orando por nuestro hermano Pedro. Necesita una puerta abierta y oremos a Dios. Oremos al Señor, que Dios le dirija, que Dios ayude a nuestro hermano. Amén. A todos. Danche, Dios te bendiga. Qué alegría poderte ver de nuevo. Y a todos mis hermanos. Creo que el libro de Efesios, esa es la carta universal que habla acerca de la iglesia. Va directamente enfocada en lo que es la iglesia a través de todos los tiempos. Cuando uno mira de pronto teológicamente, aunque la escritura tiene diferentes no interpretaciones sino aplicaciones, porque la Biblia quiere decir siempre lo mismo, pero se puede aplicar a varias circunstancias, a varios momentos. Pero cuando usted mira las diferentes cartas que escribió el apóstol Pablo, siempre está hablando de una situación concreta en un momento y en un tiempo y en un lugar. Ejemplo, en Corinto estaban viviendo un momento muy difícil en cuanto al pecado. Había una manifestación de dones en la iglesia de Corinto, pero el Señor coge al instrumento y le habla directamente a la iglesia en Corinto. Lo que pasa es que eso se vuelve para todos al final. Pero cuando se habla de la carta a los Efesios, la carta a los Efesios sí es una carta abierta, no solamente a la iglesia en Éfeso. De hecho, usted va a ver que en Corinto se habla de Éfeso, en Hechos se habla de Éfeso, en Filipenses se habla de Hechos. Muchas cartas
hablan del libro de Efesios, porque el libro de Efesios tiene una connotación y es que habla acerca de la iglesia a nivel general. Esta es una carta general para la iglesia. Y aquí encontramos ese texto y esa palabra arraigados, de la cual hoy quiero compartirles. Quisiera leer Efesios 3:17, ese que leímos, pero leerlo desde una traducción diferente, y es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Era que no me deja abrirlo. Ahora, mire, Dios habla hoy. Mire cómo nos dice, Efesios 3:17. Me gusta cómo habla, Dios habla hoy este versículo. Dice, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y el fundamento de sus vidas. Que el amor de Cristo sea la raíz. ¿Sí ve la raíz? El otro dice arraigados. ¿Sí ve? Cuando estamos hablando de esa palabra arraigados, estamos hablando de un fundamento, pero normalmente un fundamento no de un edificio, sino de un árbol, de un árbol. Y ese arraigados nos habla de una profundidad, una profundidad. Mire que cuando el árbol, normalmente usted lo que ve del árbol es lo externo. Se ve muy grande. Hay veces, hay árboles que son, yo trabajé cortando eucalipto, y hermano, y esos son, un eucalipto pesa toneladas, en peso son toneladas. Y eso es, imagínate que cortaban, yo me acuerdo que eso tiraban un eucalipto, y eso a lo mejor cuando caía, estábamos en el monte, y cuando caía ese eucalipto la tierra temblaba. Ahí donde estábamos nosotros, eso temblaba del peso tan tremendo que tenía el árbol. Y luego ese árbol lo cortaban de a 2 metros, el tronco. A lo mejor hay troncos que son más gordos que esa columna, más anchos que esa columna. Y el tronco de 2 metros alcanzaba ya 1 tonelada, un solo tronco. Podía alcanzar 1 o más de 1 tonelada, de 2 metros. Eso era increíble. Y dicen los que saben del tema que si el árbol, un ejemplo, pesa 1000 kilos cuando se corta, entonces la raíz, o si el árbol tiene una longitud de 10 metros, pues la raíz tiene que ser un poco más larga que la altura del mismo árbol para poder soportar el peso. Si usted ve el árbol en su anchura y a lo mejor digamos que mida 10 metros de ancho, pues la raíz, porque la raíz no solamente coge una dirección en la profundidad, sino que también coge en anchura. Y esa anchura de esa raíz debe ser un poco más ancha que la del mismo árbol, porque si no, no podría soportar el peso que tiene el árbol. Entonces mire que es importante hablar de esa palabra arraigados en la vida nuestra, arraigados en la vida nuestra. Sabe que hay muchas cosas que nos hacen mover a nosotros y nos hacen perder el rumbo, y aún muchos han perdido la salvación por no estar arraigados en el evangelio. Luego viene cualquier cosita y entonces el cristiano termina fuera, pero eso es porque nunca hubo una profundidad en ese cristiano. En ese cristiano quizás se vio una altura,
quizá llegó incluso a ser hasta pastor, quizá llegó a ser un diácono, quizá lo llegaron a ver predicando y cuando predicaba las sillas, ¿qué hacían las sillas? Dice Sarita, hoy el pastor está con el traje negro. Ese traje habla, dice Sarita. Hermanos, mire, si usted es de esos cristianos que les gusta que le vea a la altura, pero que no profundiza en Dios, usted es escuche lo que le voy a decir, usted es un cristiano pronto a desaparecer. Vea, el sistema en el que nosotros vivimos ahora, el sistema global, ya nos entretiene de tal manera y nos enfoca, porque el mismo sistema social y el mismo sistema global nos enfoca a perder muchas cosas de lo que nosotros somos. Hablo del cristiano. Usted no ha visto que la vida nuestra es una vida muy acelerada, de todos. Analice usted su vida y aún, mire, yo estaba analizando la vida de mi hijo, Angelito. Mire que él no ha llegado. Él ahora lo fui a llevar a violín y me dijo, papá, hoy tengo que salir más tarde. Yo le dije, no, pues vete para la casa directamente porque sale a las 9. Me dijo, no, tengo que ensayar porque el jueves hay culto y tengo que ensayar con los niños las canciones que vamos a cantar el jueves. Entonces yo de una cambié. Bueno, papito, si quedaste, entonces vale porque ya quedaste. Pero yo me puse a ver. ¿Sí ve? Desde las 7 de la mañana está de pie. Llegó, comió y se puso a preparar sus canciones de violín y luego fue a violín y ahora llega a la iglesia y ahora llega a casa a dormir. Así hay días, así son los días de un adolescente cristiano o unos de los días, no son todos, pero tenga usted en cuenta eso. Por eso es que nosotros podemos ver hoy cómo este sistema nos absorbe. Es que nos absorbe. Usted no ve usted cómo tiene que correr para poder atender su casa, para poder llegar a fin de mes, para poder cumplir su proyecto de vida, que no es malo, hermano. El proyecto de vida no es malo. Yo nunca estoy contra el proyecto de vida. Lo que pasa es que yo necesito estar arraigado. Porque, hermano, usted imagínese todo este sistema social, global, en el cual nosotros vivimos. Usted muchas veces, mire, cuántos eventos de la iglesia nos perdemos porque tenemos que estar trabajando. Y es que si no trabajamos, aquí llegan hermanos, pastor, que este trabajo, y hermano, créame que a uno le da tristeza, porque son gente que quieren servirle a Dios, pero el sistema social y en el que vivimos nosotros aquí en España muchas veces impide eso. Hay gente que tiene que coger un coche, hermano, para llegar a su trabajo. Son 1 hora, hora y pico, solamente de casa al trabajo. El que tiene que coger un tren. Nosotros vivimos aquí en una ciudad pequeñita, pero usted mire a todos nuestros hermanos que viven en Madrid. El hermano Daniel puede dar testimonio de eso. ¿Cómo es la vida si aquí en Segovia es acelerada? Imagínense en una ciudad metropolitana como Madrid, Barcelona. Hermanos, y ahí vivimos nosotros. Ahí estamos nosotros. Con razón el Señor dijo, os he puesto como ovejas en medio de lobos. Entonces imagínese con todo lo que ya tenemos en contra, porque eso es un adversario nuestro. El tiempo es un adversario nuestro. La sociedad es un adversario nuestro. Nuestros trabajos, el sistema de los trabajos muchas veces se convierte en nuestro adversario para nuestra vida cristiana. Estoy hablando para nuestra vida cristiana.
se nos convierte. Imagínese donde con todo eso yo no esté arraigado en el Señor. ¿Qué pasaría conmigo? ¿Dónde terminaría yo? Pero es que, hermano, mire, yo quiero mostrarles la realidad de muchas personas que somos hijos de Dios y que no hemos entendido en qué tiempo y en qué momento, en qué lugar estamos nosotros viviendo. Mire, esta vida en el Señor es de sacrificio. Es de sacrificio. Si usted, el mundo lo entretiene con todo lo que yo le he dicho anteriormente, imagínese donde no le prestemos entonces atención a nuestra vida cristiana, que necesita una atención. La necesitamos. Yo ayer le explicaba a mi muchacho, a mis dos muchachos, se me escapó el muchacho mayor. El muchacho mayor estaba con los cascos. Entonces se me escapó, él se libró. Yo creo que escuchó por allá de lejos, pero ese dijo: yo a la habitación no entro. Allá tenía los otros dos. Y les estaba dando un consejo de esos que cuando uno se coloca el traje negro. Y les explicaba yo a mis muchachos eso. Yo les decía que ya hay uno que tiene una edad que yo lo puedo, vive en mi casa, es un niño, un adolescente, una niña y un adolescente viven en mi casa. Yo los puedo obligar a que vengan al culto. Usted se viene porque no se queda en casa. Yo lo puedo obligar cuando salgo a hacer una diligencia o salgo de viaje y no, que no quiero y no, se vienen conmigo. Yo los puedo obligar a eso, pero yo les decía a ellos, pero yo hay algo que no los puedo obligar a ustedes. Y les voy a explicar por qué. Cuando ustedes sienten que yo les digo, hágame el favor y me apaga la tele o me apaga la play o se viene conmigo. No, papá, no, se viene conmigo. ¿Cómo se va usted? Aunque usted no lo demuestre groseramente, usted se va a disgusto. ¿Sí o no? Los dos me respondieron, sí, papá, quedamos a disgusto. Entonces hay algo que yo a ustedes no los puedo obligar. Yo a usted no lo puedo obligar a orar. Porque si yo lo obligo a usted a orar, entonces usted se va a arrodillar a disgusto. Y usted se va a acostumbrar a hacer una oración a disgusto. Y la Biblia no recibe, Dios no recibe esas oraciones. Y si no le enseñamos eso, ¿qué le puedo enseñar de usted? A que ame la oración y a darle a usted ejemplo para que usted ore. Entonces yo les explicaba eso y yo les decía, mire, yo los puedo traer al culto, pero si usted no profundiza en su vida cristiana, va a llegar el momento en que cuando usted se enfrente con las decisiones, ¿y cómo vas a decidir? Si no tienes profundidad, va a venir cualquier viento y te va a hacer así, y al suelo te vas a dar. Y yo quiero que miremos por la Biblia, hermanos, que miremos por la Biblia qué nos dice la Biblia a nosotros acerca de esto. Y yo quiero, no es que salgamos de aquí derrotados, yo quiero es que cobren ánimo, que cobremos ánimo y que nos demos cuenta. Que nos demos cuenta, hermano, que necesitamos arraigarnos. Y les voy a explicar por qué. Arraigar es estar firme, firmeza, habla de firmeza, ¿cierto? Eso es, el árbol cuando está arraigado, habla de firmeza, es un árbol firme. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 11, escuche, Colosenses 1:11, mire, fortalecidos, y dice ¿cómo? Dice con todo el poder. O sea que nosotros nos fortalecemos ¿con qué? Es con el poder de Dios que usted y yo podemos estar fortalecidos. Y mire cómo sigue diciendo,
conforme a la potencia, el poder. Potencia también es poder. Conforme a la potencia de su gloria. Y dice, ¿para qué? Para que usted pueda soportar. Soportar es paciencia, esperar. ¿Sí ve? Sí, y esa palabra que ustedes, a mí no me sale esa palabra. Esa longanimidad habla de una longitud. Esa longitud luego la vamos a ver, vamos a terminar con eso. Porque esa longitud nos habla que no importan ni edades ni estrato social. O sea, yo necesito ser fortalecido, pero no de cualquier manera. Por eso hay gente que, hermano, vea, la gente que no profundiza en Dios, que no se arraiga en Dios, cree estar fortalecido porque viene al culto, porque oran por él o por ella. Eso es una ayuda, hermano. Pero si usted no profundiza su vida en Dios, usted no va a poder estar fortalecido, porque esto no es con nuestro poder, con nuestra fuerza, con nuestra potencia. Esto es con el poder de Dios. Y para nosotros estar fortalecidos necesitamos el poder de Dios, la potencia de su gloria. Eso es lo que yo necesito. Oiga, gracias caballeros por invitarme a predicar, ¿verdad? Entonces, caballero, el presidente me quedó abajo. Él dijo, el pastor vino con el trajo negro, yo me quedo abajo. El arraigados, hermanos, es, vea, fortaleza, fuerza, potencia, gloria de Dios. Una persona que está arraigada en Dios, ay, hermano, vea, ese le van a pasar los días y los días, longanimidad. Y los días y los días y los días y los días y los días. Y así como es, así va a terminar sus días. Y va a llegar ancianito y va a coger a esos jóvenes y les va a decir, mire joven, yo fui como usted. Yo estuve también en la misma situación suya. Yo también fui tentado por todo lo que usted está viviendo. Pero míreme, aquí estoy. ¿Sabe por qué? Porque siempre me fortalecí con el poder de su fuerza, con la potencia de su gloria. Pero sin embargo, si nosotros no nos arraigamos, no profundizamos en Dios, no cogemos una profundidad en Dios, la Biblia nos describe y nos da como una alerta. Y dice, muchachos, padres, hijos, madres, hermanas, hermanos, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? Y con todos los enemigos que nosotros tenemos, hermano, si nosotros no profundizamos en Dios, no nos arraigamos en Dios, entonces por eso es que muchas veces tenemos que estar. Mire, hermano, analice su vida cristiana. Yo quiero que usted analice su vida cristiana, porque a veces llegan cosas tan pequeñitas y me mueven mi fe. ¿Por qué? Yo necesito arraigarme en Dios, porque a mí nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie, hermano.
Nada habla de las cosas externas del mundo. Nadie, ninguna persona, nada ni nadie a mí no me puede hacerse, ni las circunstancias, nada. Hasta el diablo lo mete ahí, ni principados, ni potestades, nada de eso, hermano, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, lo futuro, porque hay gente que se preocupa más por el futuro y por eso viven enfermos, pensando en qué va a pasar mañana. Y de tanta pensadera terminan enfermos. Ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Nada. Yo creo que hoy tenemos que fortalecernos en Dios, en el poder de... Y mire lo que dice el 23. Saltemos al versículo 23. Colosenses 1:23. Mire, porque aquí viene hablando de una situación que estaba viviendo Colosa, de un viento. Cuando la Biblia habla, dice, es que ustedes pueden fortalecerse porque es que ustedes tienen la confianza que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yo le estoy leyendo desde el versículo 17 para terminar en el 23. Y mire lo que dice, hermanos. Esperen que se me fue aquí. A ver, ¿dónde vamos? ¿Lo tenemos ahí? Y todas las cosas en Él subsisten. A ver, sigamos leyendo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, sigamos leyendo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, o sea, en otras palabras le está mostrando quién es Cristo, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, le dice, mire quién es Él, pero también usted tiene que darle el primer lugar a Él. Él en todo tiene la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Eso fue lo que hizo el Señor, haciendo la paz mediante la sangre de cruz, o de su cruz. Y a vosotros también, mire, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo que, eso éramos, malas obras, pero ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Está hablando de todo lo que Él hizo y lo que hace. Pero mira que como para presentaros como santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y miren esto tan hermoso. Si en verdad permanecéis, todo esto va a cobrar sentido si usted y yo permanecemos arraigados, fundados y firmes en la fe. Si no hemos corrido en vano y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire, hermanos, cómo el evangelio a nosotros nos arraiga. Nos arraiga. Nosotros tenemos una firmeza no por nosotros, es porque Él está en su iglesia. Y yo no puedo olvidarme de eso. Pero si yo descuido lo que he recibido, ¿cómo voy yo a escapar? ¿Usted cree, hermano, que vamos a escapar de esta salvación? Si descuidamos, escapamos de esta salvación tan grande. ¿Cómo vamos a descuidar lo que hemos recibido? Y para yo no descuidar esto, hermano, mire, un árbol que le descuidan la raíz, el árbol se pudre por dentro y no se ve.
no se ve. Usted lo puede ver por fuera bien, pero ¿sabe qué hace cuando la raíz? Porque la raíz es la que nutre todo el árbol. Y lo nutre porque él coja nutrientes del suelo, del subsuelo, y la trae al tronco, y el tronco no ve cuando toma los nutrientes. Eso es por dentro. Y cuando la raíz no se cuida, el árbol queda hueco por dentro, bonito pero hueco. Y mire, hermanos, consejo. Mire el consejo que nos da la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 12. Mire, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y mire el consejo que nos da, hermano: ocupaos en vuestra salvación, y hágalo con temor, hágalo con temblor. Este sistema, hermano, a nosotros nos tiene locos. Este sistema en el cual nosotros vivimos, llamado mundo, en el cual usted y yo vivimos, nos quiere quitar todo. Y si el tiempo que yo tengo lo pierdo y no me ocupo en lo que verdaderamente importa, entonces yo voy a tener problemas. Aunque hoy estés aquí, pero créeme, hermano, si tú no te arraigas en Dios, cualquier cosa más adelante te va a tirar a lona. Te va a tirar. Por eso necesitamos arraigarnos. Necesitamos profundizar, Por eso es que nosotros debemos aprovechar el tiempo que tenemos para cuidar lo que Dios nos dio, porque el diablo lo quiere quitar, hermanos. Pero mire que hoy por hoy la mejor actitud, y analice, hermano, y respóndase eso usted en su corazón. Pero muchas veces la mejor actitud está para afuera. Aunque usted no quiera, tiene que hacerlo y tiene que rendir en su trabajo. Tiene que hacerlo, porque el sistema nos obliga. Pero es que el amor de Dios no nos obliga, el amor de Dios nos constriñe. Nos llama con amor. Y cuántas veces, hermanos, por no sacrificar muchas cosas, dejamos de ocuparnos de nuestra salvación. No, pastor, estoy muy cansado. Ay, hermano, mire, yo creo que es el momento de que usted se fortalezca en el poder de la fuerza de Dios. Porque si no, el diablo es experto en jugar en espacios reducidos. Y por eso te envuelve el poco tiempo, porque yo sé que te queda poco tiempo, pero el poco tiempo que te queda te lo envuelve en el Netflix, en la cama, en el cansancio, en el que no te pares. Ahora cualquier gripita ya no me dejan ir al culto, pero sin embargo tengo que madrugar a trabajar, hermano. Somos tan injustos a veces con nuestros hijos que los mandamos con gripa al colegio porque es el colegio y porque está el examen, pero cuando llega el culto, mi amor, quédese porque estás enfermito. La Biblia a mí no me dice que me ocupe en el trabajo. Sí me manda a trabajar, pero hay una prioridad. La Biblia no me dice que me ocupe, que pierda el tiempo en otras cosas, y es necesario sacar el espacio. Pero ¿cuántos esposos no descuidan su hogar? ¿Cuántas personas por estar construyendo la casa de sus sueños dejan a su esposa, dejan a sus hijos, y pasa el tiempo y los hijos, hermano, crecen y luego le van a reclamar el tiempo que usted no les dio? ¿Por qué? Porque no me ocupé en la salvación. Es que no es solamente tu salvación. Usted tiene una responsabilidad, hombre, con su esposa y con su hijo. Y usted, hermana, tiene una responsabilidad con su hogar. Es que eso no es solamente lo mío, es la salvación de los que tengo, lo que Dios me dio.
mi pequeño terreno de lenteja, y yo lo tengo que defender a toda costa, y por eso me tengo que ocupar en ello. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, hermano, todo esto de afirmarme en Dios, en el poder de su fuerza, ¿por qué? Mire lo que dice Colosenses 2:6. Mire, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire lo que dice. Si usted recibió al Señor Jesús, ande en Él, como Él anduvo. Y entonces viene ese otro versículo y nos dice: arraigados y sobreedificados en Él. Es que no hay otra manera. Todo tendrá que ser en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mire, hermano, me gusta la explicación y la confianza que nos da Pedro. Leamos un poquito la Biblia. Mire, primera de Pedro. Y me encanta esto, hermano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Mire y entienda, mire, porque la Biblia misma nos da a nosotros la salida. Mire lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Escuche, mire lo que hace Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y no por nosotros, esto fue por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y mire para qué nos hizo renacer: para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder. ¿Por qué somos guardados? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, por eso yo entiendo las palabras del apóstol, porque hay gente que ya piensa: no es que yo lo haya alcanzado ya. No, Señor, yo prosigo a la meta, mirando al blanco, al supremo llamamiento. Aquí nadie todavía tiene nada, hermano. Aquí estamos, y si nos descuidamos, perdemos. Y mire lo que sigue diciendo. Mire, que la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que no se preocupe por todo lo que viva en esta tierra. No importa lo que vivamos, no importa las situaciones difíciles. Va a haber un día, hermano, en que ya todo esto se va a acabar, pero yo tengo que permanecer a Jesucristo, manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Esto es hermoso. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí le está hablando una persona que está arraigada, hermano, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escuchen esto tan lindo. Mire, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñaron qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Estaban administrando las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, hermano, el ángel de más rango en el cielo, si él tuviera la potestad de decirle: hermano, te cambio tu vida por la mía, él lo haría. Él lo haría.
Pero ¿sabe por qué? Así empieza. Y yo quiero que mire cómo termina Primera de Pedro, capítulo 5. Así empieza el capítulo y le sigue hablando de todo eso, para que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza de Dios. Y el versículo 10, mire lo que nos dice Primera de Pedro. Todo esto es para que nosotros entendamos algo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso está hablando de arraigarse. Cuando yo me meto en Él, yo no tengo que hacer fuerza. Él mismo hace todo en mí. Él mismo. Por eso yo tengo que profundizar en Él. Yo no tengo que profundizar en otra cosa, hermano. Lo demás para mí tiene que ser secundario. Pero mi salvación únicamente la voy a obtener, la voy a cuidar y la voy a alcanzar el día postrero, cuando yo profundizo en Cristo. Hay gente, hermano, que ya le cuesta orar. Hay gente que pasa días y días sin orar. Hay gente y caballeros que oran más su esposa y sus hijos aún más que sus caballeros. Eso no puede ser, hermano. Nosotros tendremos hoy que ponernos la mano en el corazón y empezar a ver qué y cómo estoy actuando yo. ¿Qué hay en mí? ¿Qué cimiento tengo yo? Hay gente que no está arraigada sino enredada, porque la raíz tiende a enredarse pero no se enreda. Tiende. La raíz se arraiga al subsuelo, se arraiga. Pero hay cristianos que no se arraigan, se enredan. Y la Biblia dice: ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de esta vida. Y esta vida está consumiendo a más de uno. Y yo quiero que usted hoy abra los ojos, hermano. Que Dios me le dé sabiduría para usted manejar el tiempo. Que Dios me le dé sabiduría para que pueda usted manejar su familia, caballero. Que Dios me le dé sabiduría a usted, hermana, para que usted pueda guardar su hogar. Que Dios me le dé sabiduría a usted, joven, para que usted pueda guardarse en Dios, honrar a sus padres. Que Dios nos dé sabiduría a todos para alcanzar esta salvación el día que Jesucristo venga por su iglesia. Que Dios nos dé sabiduría. Hermano, termino con esto. Mire, ¿para qué debemos de ser arraigados? Por favor, ayúdeme con él. ¿Para qué? ¿Para qué debemos ser arraigados? ¿Para qué? Quiero repetirles la lectura del principio. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin. Mire, si Cristo habita en mis corazones es con un fin en mi corazón, porque yo sin Él no lo puedo hacer. Yo me puedo arraigar es si Él está en mí. Para que a Cristo habite en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, escuche, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué tienes que comprender tú? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La anchura, hermano, habla de la salvación que es para todos. Él es capaz de abrazarnos a todos, salvarnos si permanecemos en Él. Las manos en el madero quedaron así, vea, para abrazar a todo aquel que se acerque a Él. Tú te has acercado a Cristo y Él es capaz de guardarte sin caída. Él es capaz. Joven, no diga que no puedo. No, Él es capaz. Si tú te arraigas en Él, vas a entender cuál es la anchura de Él. Lo vas a entender. Vas a entender cuál es la longitud. Él se extiende por todas las edades, por todos los estratos sociales. En Él, hermano, no importa que tú seas niño, no importa que tú seas adolescente, no importa que tú seas anciano, que seas joven, que seas padre, que seas madre, que estés soltero, que estés soltera, que seas
pobre en economía, que no tengas documentos, que no tengas papeles. No importa eso. Si tú te arraigas en Dios, vas a conocer la longitud de Él. Pero hay veces no entendemos eso porque no estamos arraigados en Dios. Y vienen las situaciones y nos mueven. Pero Él también quiere que usted conozca y entienda su profundidad. ¿Sabe cuál es su profundidad? La Biblia dice en Romanos 11:33: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Su sabiduría profunda que nos puede sondear, que nos puede esconder. Ningún ser humano la tiene. Él es capaz de guiarnos sin que haya caída en nosotros. Él es capaz de ayudarnos a tomar decisiones. ¿Sabes por qué te estrellas muchas veces? Porque no te arraigas y no conoces la profundidad de Cristo. Muchas veces, hermano, no somos capaces de tomar decisiones. Y mi decisión me lleva a tener pleitos en el hogar. Mi decisión me lleva a tener que llorar por un hijo, por una hija. Mi decisión me lleva a alejarme, hermano, y alejar a mi propia familia de la salvación tan grande. Y por eso tenemos que llorar. Pero es porque no nos hemos arraigado. No conocemos, no entendemos la profundidad. No la entendemos. Y la altura, mire, hermano, la altura, ¿sabe qué nos dice? Él está fuera del alcance de cualquier enemigo. Él es más grande. Donde se ponga el enemigo que se ponga, Él lo va a mirar así. Él lo va a mirar para abajo. No importa el enemigo que aceche. Cuando tú te arraigas en Dios, el problema que tú tengas, hermano, siempre va a ser mi Dios más grande que ese problema. La situación, vea, por muy nefasta, por muy difícil, tú vas a ver siempre al Dios que tú tienes, porque Él es alto, Él es sublime. Y usted lo va a ver, hermano. Vea, no importa por lo que esté pasando, tú te vas a mantener. Tú te vas a mantener. Para que conozcas a Dios, para que entiendas a Dios. Y para que más, hermano, mire, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Mire, cuando yo me arraigo, todo lo que entiendo. Hay cosas que yo no entiendo porque no estoy cimentado, no estoy arraigado en Él. Pero cuando yo me arraigo, conozco el amor de Cristo que excede todo conocimiento. También para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es una promesa. Cuando yo me arraigo, entiendo eso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Iglesia del Señor, necesitamos arraigarnos, porque el mar va a golpear. Y cuando la Biblia habla de mar, habla de gente. El mar tipifica a las gentes. Cuando la gente quiera hacerte salir, cuando la gente quiera venir a hablar, el mundo quiera venir a hablar por medio de personas o gente que te ha querido hacer daño, tú vas a permanecer si estás arraigado. Porque las olas van a dar fuerte contra aquella casa que ha sido fundada en la roca. Van a dar fuerte, hermano. Los vientos también van a dar. ¿Sabe qué? Van a soplar con ímpetu. Y cuando los vientos hablan, está hablando de la doctrina. Pero si yo estoy arraigado en Cristo, vea, puede venir el que sea, hermano. Yo no cambio lo que he aprendido. Por eso hoy vea, hermano, hay cristianos que se están dejando mover, que porque no, yo no me quiero ya vestir así. Y como en otro lugar me dejan servir de cualquier manera, entonces ya cambiamos nuestros principios y nos vamos detrás del hombre, nos vamos detrás de filosofías huecas y extrañas sutilezas. Pero cuando yo estoy arraigado, hermano, puede venir el viento que sea, el que sea.
y aquí no me va a mover nadie. El río va vea, la corriente del río va a bajar. Es que todo esto también es promesa, sino que hay promesas que no nos gustan. Pero el río, hermano, ¿sabe de qué habla? De la corriente de este mundo. Pero cuando yo estoy arraigado en Dios, hermano, vea, aunque este mundo me ofrezca lo que sea, yo voy a permanecer. Vamos a estar sobre nuestros pies. Creo que es momento de arraigarnos, hermano. Creo que es momento de dejar de vivir una vida mediocre, una vida simple en Dios, una vida de no sacrificio en Dios. Creo, hermano, que no hay que dejar de hacer una cosa. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y quizás la otra es lo más importante. Y es lo que de pronto hemos cambiado. Hemos cambiado el orden porque pensamos en lo que dijo aquel filósofo matemático: el orden de los factores no altera el producto. En Dios sí, hermano. Cuando el factor aquí, el número uno, pasa a ser segundo, eso altera todo, hermano. Todo lo altera, todo. Pero si tu Dios es primero en tu vida, créeme que tú te vas a mantener firme, arraigado en Dios. Vamos a orar. Vamos a orar, porque creo que aquí está Dios, hermano, y creo que aquí hay jóvenes, aquí hay adolescentes, aún caballeros que estamos siendo tentados por el pecado. Es más, muchos de pronto han cedido al pecado, muchos de pronto han cedido a la voz del mundo. Pero aquí está Dios con todo el poder de su fuerza, con toda la potencia de su gloria. Yo le dije: Señor, fortalece hoy a mis hermanos. Hermanos, si usted hoy se fortalece en Dios, créame que usted va a tener una visión tan clara, tan amplia. Va a conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, yo te presento tu iglesia, Señor. Te presento la vida de mis hermanos, Padre eterno. Te presento mi vida, Señor. Nosotros no podremos solos, Dios mío. Tú estás aquí, Señor, y rogamos que nos fortalezcas. Nos rogamos que nos perfecciones, que nos establezcas, que nos ayudes, Señor. Ayuda a ese padre, a ese esposo, ayúdalo, Señor. Ayuda a esa madre, a esa esposa. Ayuda a ese joven soltero, a esa jovencita soltero. Ayúdalos, oh Dios. Ayuda a ese adolescente, Señor. Ayuda aún a ese niño que ya está recibiendo ataques en su colegio. Ayuda a tu iglesia en Segovia, Señor Jesucristo. Te necesitamos, Padre amado. Hoy queremos fortalecernos. Hoy queremos arraigarnos. Queremos profundizar en ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser inteligentes, Señor Jesucristo. Que tú seas el centro de nuestra vida. Que todo lo que hagamos gire alrededor tuyo. Que aprendamos, Señor, a arraigarnos en la fe, arraigarnos en esta salvación tan grande, arraigarnos en tus promesas, Señor. Te lo ruego. Ayúdanos, Padre eterno, a no cambiar, Dios mío, esta salvación tan grande por nada de este mundo, oh Señor Jesucristo, por ningún deleite que es temporal y pasajero. No, Dios mío, ayúdanos a guardar, Señor, esta salvación tan grande, Dios eterno, hasta que tú vengas y nos encuentres o dormidos o despiertos, pero que podamos decir: de ti somos y contigo nos vamos, Señor. No solo yo, Dios del cielo, ayúdame a guiar bien mi familia como hombre que soy, Señor, como cabeza de hogar que soy, a poder enseñar a mis hijos, Señor, a poder, Dios mío santo, a guiar a mi esposa. Señor Jesús, te lo ruego, Dios eterno, no me dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Señor. Danos fuerza hoy, danos fortaleza hoy, oh Dios, te lo pido.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí estás tú, oh Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos si nos hemos descuidado. Perdónanos, Señor, si hay algo que hemos puesto delante de ti o alguien que hemos puesto delante de ti. Perdónanos, oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos hoy, Señor. Queremos arraigarnos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios.